Buenas tardes, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Gareta. Esta es la clase número 17 del 2021. En la clase anterior estuvimos hablando, iniciando una nueva unidad sobre la dinámica de la población y el tema demográfico. En relación a eso, algunas ideas fueron que la demografía es el estudio de la población humana y que trata de características sociales en el tiempo. Su análisis genera una información que permite que los estados o los gobiernos puedan tomar decisiones en materia económica, salud, educación, tecnología, en fin, en diferentes campos. Para eso es que se hacen los censos de población. Contempla los conceptos como tasa de mortalidad, natalidad, crecimiento, densidad poblacional, estructura de la sociedad, distribución de la población, se representan en pirámides poblacionales, pero además de eso se recaban otra serie de datos relacionados con la salud, inclusive con la recreación, para determinar cuáles son las características de una determinada población. Puede ser un país, puede ser un estado, puede ser una comarca o un cantón. El aumento de la población mundial de hoy día responde a mejoras en la salud y en la tecnología y al impulso del crecimiento demográfico. Las personas jóvenes tienen hijos a muy temprana edad, por ejemplo, hoy día. África es la región de mayor crecimiento poblacional con 1.600 millones y Asia tiene el 50% de la población mundial. Solo China casi anda en los 1.300, 1.400 millones, aunque ha reducido su crecimiento debido a las políticas impuestas de un hijo por familia. Por su parte, América Latina pasó en 1975 de 316 millones a 625 en los últimos años, siendo Guatemala, Panamá y Bolivia los de mayor crecimiento poblacional. La esperanza de vida en la región es de 74.8 años y hay un crecimiento poblacional en las personas de mayores de 60 años, aunque los estudios dicen, por ejemplo, que en el caso de Costa Rica ya casi llega a 80 años la esperanza de vida. Los países desarrollados son los que han expresado un crecimiento en la población. 2.1 por hijos por mujer, pero el aumento obedece básicamente a la migración, como lo observamos mucha gente de América Latina migra, por ejemplo, a los Estados Unidos o gente de Centroamérica migra hacia Costa Rica. Un problema general para el mundo de hoy donde los africanos migran hacia Europa. El aumento de la esperanza de vida es propia del siglo XX-XXI. Da las mejores condiciones de vida, menor mortalidad infantil y mejoras en el sistema de salud y educación. Veamos el caso de la pandemia de hoy día. Probablemente si no existieran los avances médicos, las cantidades de muerte que se cuentan en miles hoy día serían probablemente millones. Ahí, en cambio, en la composición de la población se puede observar un crecimiento significativo en la población de personas mayores de 60 años, eh, que se da mucho en los países desarrollados. Y en los países no desarrollados es una tendencia, pero que tienen problemas para atender este tipo de población. Es el desafío, no solo de nuestro país, sino del mundo, poder atender todas las necesidades a partir de los datos que nos arroja la demografía. Eso en relación a la clase anterior. Hoy vamos a ver cambio poblacional en Costa Rica del siglo XX y siglo XXI. Esto lo encontrarán en la antología en la página 212 a la 232. Hay una pequeña actividad al final que les explicaré. Establecer medidas, establecer mediante censos o estimaciones la población y los diferentes componentes permite que los estados puedan definir políticas públicas de forma más certera para atender las necesidades de la población. En general podemos decir que Costa Rica es un país con una población de 5 millones 3.412 personas al 30 de junio del 2018, ¿verdad? Tiene un idioma el español, con su moneda del colón, una superficie de 51.100 kilómetros cuadrados, un índice de desarrollo humano para el 2015 del 0.776 está en el puesto 66 o estaba en el puesto 66 a nivel mundial en ese momento. Tiene un sistema republicano y democrático con una división de poderes y una división territorial en provincias, cantones y distritos, aunque también tenemos una división más moderna relacionada con las características
morfológicas y climáticas del país. De ahí que tengamos región central, región Huetar Norte, Chorotega, etc. Su capital es San José y el nombre es República de Costa Rica. Estos son como datos muy generales que tiene el INEC. Bien, el crecimiento de la población en caso de Costa Rica obedece al crecimiento natural o vegetativo, o sea, a que las personas van creciendo la cantidad de personas y aunque tengan un hijo, eso genera un aumento. También obedece a migraciones, que Costa Rica no está exenta de eso. El crecimiento o descenso depende de la natalidad, que es el nacimiento de niños, la mortalidad, la migración, la esperanza de vida. La tasa de natalidad en Costa Rica, el número de nacimientos por cada 1.000 personas en un año, fue en el año 2014, por ejemplo, del 14,77. Y el índice de fecundidad, número de hijos por mujer, es de 1,82. Tenemos una natalidad baja, comparándola con la del 2004, por ejemplo, y el de la natalidad es de 17,7 y se observa un descenso. Estos datos decrecientes tienen una incidencia en las políticas públicas del Estado. Por eso les decía que son datos realmente interesantes porque le permiten a los gobiernos ir tomando decisiones. La tasa de mortalidad es el número anual de decesos por cada 1.000 habitantes. Probablemente la pandemia nos genere un pequeño aumento porque ya llevamos más de 5.000 muertos solo por esta epidemia o esta pandemia. La tasa de mortalidad en el 2014 en Costa Rica ha subido respecto al 2013, hasta situarse en un 4,86%, es decir, 4,83 muertos por cada 1.000 habitantes. Si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en Costa Rica en los últimos años, vemos que se ha incrementado respecto al 2013, en el que fue del 4,77, al igual que ocurre en el 2004, en el que estamos en el 4,21, o sea, experimentamos un aumento. Como se puede analizar, vemos que la tasa de mortalidad ha descendido notablemente en los 50 años. Eso se debe probablemente a los grandes avances que tiene este país en materia de salud e infraestructura hospitalaria. Por ejemplo, los EBAIS han sido una idea y un punto que no solo se admira en países extranjeros, sino que permite la atención inmediata de las personas. Seguimos con el crecimiento. La migración es un fenómeno social desde la colonia. Negros llegaron a Costa Rica desde Jamaica, los afrocaribeños que se llaman, y una segunda oleada llegó con la construcción del ferrocarril del Caribe en el siglo XIX para trabajar en este. Otras migraciones son las de chinos que vinieron durante la construcción del ferrocarril, venían básicamente a cocinar, o las chinas que hacían cuidado de niños, y otros se dedicaron al comercio. Se ubicaron en Limón, Punta Arenas, Guanacaste. También en el siglo XX ingresaron personas de España, Italia, libaneses, judíos, alemanes, que se dedicaron al comercio o a la industria. A partir de 1980 y debido a la crisis política y económica y a los desastres naturales, por ejemplo, en Nicaragua, hay una importante migración que se mantiene hasta el día de hoy. Estas personas que migran están entre los 20 y 40 años y se dedican básicamente a labores agrícolas en la rama de la construcción o servicios domésticos. Poseen un bajo nivel educativo. La migración es amplia para un pequeño país como Costa Rica y debido a las circunstancias de cercanía, la mayor población es la de nicaragüenses, de 296.541 habitantes. Esto datos de hace algunos años. Del total de la población costarricense, la migración corresponde a un 8,32. Distribución y densidad. Costa Rica se encuentra en una región central, se tiene un intenso proceso urbanístico en esta región central que aumenta cada año. La población pasó de un 59% a un 72,8% desde el año 2000 al 2011. Esto se encuentra asociado a un fenómeno de traslado o relocalización o vegetativo natural, este crecimiento que las personas se movilizan básicamente buscando oportunidades. La población rural disminuye como es lógico, al migrar, hasta inclusive valores negativos.
La densidad está muy relacionada con la distribución de la población y es un indicador que permite estudiar la ocupación de los habitantes en el territorio. Cantidad de personas por cada kilómetro cuadrado. Para el censo del 2011, la densidad de población llega a 84 personas por kilómetro cuadrado, dejando aquel de 75 personas por kilómetro cuadrado del año 2000. El mapa nos deja ver la concentración de la población en la región central del país, tendencia que se mantiene desde los tiempos coloniales. Características de la población por sexo. Desde 1950 se ha censado a las mujeres más que a los hombres, ¿verdad? Aunque la diferencia disminuye en el año 2000, o sea que hay más mujeres que hombres en nuestro país. Para el año de 1984, las mujeres menores de 15 años representaban el 36% de la población, pero para el año 2000 bajó a un 31.9%. Por su parte, las personas de 65 años para el año 1984 representaban el 4.5, para el año 2000 aumentaron a un 5.6, considerándose que hay un envejecimiento de la población. Para el censo del año 2011 se mantienen esas tendencias anteriores. Los de 15 años representan el 24.8 y los de 65 años un 7.2. La población entre 15 y 65 años se mantiene lo que se considera potencialmente favorable para la sostenibilidad económica y social del resto del país, en vista de que son personas que se encuentran en edad de trabajar, son activamente productivas. Esta comparación de pirámide poblacional se observa las tres tendencias: disminución en los menores de 15 años, como se aprecia, aumento en los de 65 años y mantenimiento entre los 15 y 65 años. Ello debe incidir en las políticas públicas del Estado. Otro tema está relacionado con las problemáticas poblacionales contemporáneas en un mundo de contrastes. El tema de la planificación familiar, el embarazo de adolescentes, matrimonios forzados y la trata de personas, que son problemas también de tipo demográfico que se analizan a través de esta disciplina. La humanidad deberá enfrentar en el nuevo siglo varios desafíos poblacionales, políticos, económicos, ambientales. El reto mayor será reducir la brecha que separa a los países en desarrollo de los que van a ir a desarrollarse o que están en vías de desarrollo. Que el origen de estos males y que se agravan de manera extrema y violenta en muchos países, como el embarazo adolescente, el matrimonio infantil, la trata de personas y la ausencia de políticas nacionales en planificación familiar. Entonces, algunos de esos elementos son la explotación sexual, la medicina ajena, personas obligadas a pedir limosna para luego entregar el dinero al explotado, el matrimonio servil, por ejemplo, que se da en Costa Rica, los trabajos forzados, que también se dan. Planificación familiar. En tema está relacionado con la cantidad de intervalo que las personas o las parejas pueden tener un hijo, empleando los métodos anticonceptivos. Se aplican y tienen una incidencia en la vida de las mujeres, dado que si esto se realiza de forma regular en las familias, la mujer puede tener un mayor acceso al sistema educativo, le permite una mayor disponibilidad para compartir con la familia, más dedicación, salvo si tienen muchos hijos, eso no lo podría hacer, y hacer una vida más activa socialmente. El método ha aumentado de un 54% a un 57%, que no ha llenado todas las expectativas que se pretendía. Y en los hombres la tasa es más baja y aplica el método básicamente del condón y la esterilización. En nuestro país, los adolescentes inician su vida sexual de forma muy temprana, aunque de forma insegura ante situaciones como el VIH y la esterilización. Además, se requiere el uso de recursos en el sistema de salud que ayuden al sistema de planificación familiar. En cuanto a los embarazos de adolescentes, es común en las comunidades pobres y poco educadas, así se ha identificado. Se producen a veces por presión social para acceder al matrimonio y al mantenimiento de los hijos, que es una cuestión cultural, y suele caer en ello por falta de educación o vergüenza de pedir información o tener el conocimiento. Las jóvenes son las más propensas y con ello se generan dificultades indudablemente para el niño que viene.
Las mujeres suelen separarse del sistema educativo cuando quedan embarazadas y les es muy difícil conseguir el trabajo, ¿verdad? La OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que se reduzcan los matrimonios de menores de 18 años, se ofrezca apoyo profesional para evitarlos antes de los 20 y evitar el aborto y acudir a los servicios profesionales. En nuestro país, para el año 2011, el 9% de los adolescentes de 12 a 19 años ya tenían un hijo. Y en zonas rurales, con muy bajo nivel educativo, la situación era más aguda. En relación al tema de los matrimonios forzados, constituye por ello una total violación a los derechos humanos, impidiéndose a las personas la libertad física, ¿verdad? Sus causas se relacionan con la pobreza, la dote que pueda recibir una persona a cambio de ceder a su hija, razones de orden económico o de mejorar su estatus social, o a razones de tipo cultural en ciertos grupos humanos. Tienen un efecto físico y psicológico en las personas que no están preparadas precisamente para una relación tan seria como esta, en donde inclusive se llega a la violación física. Ante estas situaciones, los bebés, en el caso de las embarazadas, corren un gran riesgo. Es frecuente en Asia, donde sufren al menos esta situación 30 millones de mujeres. En Nepal, por ejemplo, lo sufre el 7% de las poblaciones antes de cumplir los 10 años. Unos 14 millones de chicas entre 14 y 19 años se casan y son madres bajo esta condición en el mundo. Algunas medidas para evitarlo serán crear leyes, políticas contra la pobreza, generar debate en las diferentes sociedades y generar campañas educativas en la población. En el caso de Costa Rica, para el año 2011, el 8.6% de las mujeres habían vivido esa experiencia. 59.8% habían tenido un hijo antes de los 20 años. Y les propongo este trabajo de clase. Igualmente hay que hacer una llave sobre el tema de trata de personas, leer la página de la 222 a la 232 para completar la llave. ¿Cómo vas a completar la llave? Contestando las preguntas que te formulo. ¿En qué consiste la trata de personas? Pero para ello también puedes ver el video que te adjunto. ¿En qué regiones del planeta se observa este problema? ¿Qué personas son propensas a estar en esta condición? Indique una causa de cada caso. ¿Qué soluciones se proponen para remediar esta situación de la trata de personas? Y específicamente en el caso de Costa Rica, ¿qué caracteriza a Costa Rica con relación a este problema? Escriba 3 ejemplos presentes en nuestro país sobre la trata de personas y al respecto qué estipulan las leyes de nuestro país. Esa sería la actividad. En resumen, podemos decir que el crecimiento de la población en Costa Rica responde al aumento vegetativo, las migraciones, la natalidad, la esperanza de vida. La mortalidad en general ha experimentado un crecimiento en los últimos años, pero en general entre los dos siglos ha tenido un descenso en razón de las mejores condiciones de vida de los costarricenses. Nuestro país ha sido un espacio del destino de la migración. En principio los jamaiquinos con la construcción del ferrocarril y antes en la colonia, también se trajeron chinos, italianos, norteamericanos que vinieron con ese proceso en la construcción del ferrocarril. Además ingresaron judíos y alemanes que se encargaron o se desarrollaron en el comercio. En el siglo XX se intensificaron los conflictos en América Central, lo que propició que se diera una migración hacia Costa Rica o bien la guerra también creó una situación económica muy complicada que los obligó a migrar. La densidad de población es la ocupación de personas en un territorio por kilómetro cuadrado en nuestro país, que se caracteriza por una concentración en la región central, más o menos el 84 personas por kilómetro cuadrado, eh, y va creciendo año a año. Para el año 2011 la densidad alcanzaba, como decía, 84 personas por kilómetro cuadrado. Nuestro país en relación a la estructura poblacional presenta un número de mujeres mayor que los hombres y los últimos años se observa un crecimiento de la población mayor de 60 años. Por su parte, la población de 15 y 65 años se mantiene. En relación a los problemas analizados a partir de los datos demográficos encontrados en planificación familiar, se observa que tiene una leve mejoría, pero se observa que las jóvenes tienen en una edad temprana una intensa actividad sexual, lo que compromete su futuro.
Y la relación al embarazo adolescente exige eh, existe en un buen porcentaje de mujeres en Costa Rica. Esto compromete la condición de mujer y de madre, especialmente por las limitaciones que eso le va a provocar. En torno a la trata de personas, Costa Rica no es la excepción en el mundo y vemos cómo todo tipo de personas pueden quedar expuestas a este flagelo mundial. Muchas gracias.